Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si Dios lo quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta noche, Señor, que nos hables. Te pedimos, poderoso Dios, que nos des un rema en esta noche. Una vez más vengo delante de tu presencia, Señor, a ponerme en tus manos, poderoso Dios. Y te pido que pongas pensamientos en mi mente, palabras en mi boca, para trasladar esta hermosa palabra a este maravilloso pueblo que has traído en esta noche. Te ruego, oh Dios, que me uses, que no sea palabra de hombre, sino sea palabra tuya, Señor. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre potente de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Tenga la bondad de tomar su lugar, por favor. En esta hermosa noche le pido su atención a este mensaje maravilloso que el Señor me ha dado en estos últimos días. Y lo he titulado ¿qué haces cuando Dios no te responde? Una pregunta muy importante que a todo cristiano en algún momento en su caminar con el Señor llegan momentos en que Dios se queda en silencio. Llegan momentos cuando Dios permite las luchas, permite las pruebas, permite las tentaciones en la vida de un cristiano. Y es en ese momento que uno se da cuenta de que uno está en medio de una batalla y se pregunta: ¿por qué está aconteciendo estas cosas que acontecen en nuestra vida diaria? A pesar de que nos congregamos, a pesar que servimos a Dios, a pesar, hermano, que somos personas que practicamos lo que la palabra de Dios nos enseña, más sin embargo, Dios permite que lleguen cosas negativas a nuestra vida, cosas dolorosas a nuestra vida. Y este mensaje el Señor me lo daba en este mes, el mes pasado. Estuve enfermo y tuve que ir con el médico a tratar, y hasta ahorita pues estoy en tratamiento. Llevo 3 semanas de estar yendo con el médico. Espero que esta semana pues pueda mejorar para no seguir yendo con el médico. Me enfermé de la alta presión y de la hipertensión, pero he estado viendo el trato de Dios con mi persona. Y he estado viendo que hay cosas que Dios permite a nuestra vida, y no importa cuál sea el título que tenemos, Dios muchas veces nos hace pasar por el fuego, nos hace pasar por las aguas, y Dios permite las enfermedades en nuestra vida.
Y bueno, el dolor, la angustia es parte de la vida del ser humano y es parte del cristianismo también. Si a usted le dijeron que al aceptar a Jesús usted se libraría de las enfermedades, de la escasez, del fracaso, de la desilusión, pues lo engañaron. Porque eso de pare de sufrir no existe. El dolor es parte de la vida y de la vida cristiana. Y a través de este pasaje que hemos leído, podemos ver al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al Dios encarnado, el Dios Todopoderoso, pasó, hermano, por las vicisitudes más grandes que ninguno de nosotros ha pasado. Jesús, lo podemos ver aquí, como el Rey, como el Creador, el Formador de todas las cosas, cuando vino a esta tierra, pasó por grandes humillaciones. Él fue perseguido, el Señor, por sus enemigos. Él fue criticado, Él sufrió todos los vejámenes que un ser humano, que usted y yo no lo hemos pasado. Y lo podemos ver como, hermanos, los fariseos, los saduceos, todos, la gente docta, la gente sabia, conocedora de las mismas escrituras, fueron los mismos quienes humillaron a Jesús, fueron los mismos quienes le arrancaron la barba, fueron los mismos quienes lo abofetearon, fueron los mismos, hermano, que pidieron que a él lo crucificaran y lo mataran en la cruz, siendo inocente, siendo, hermano, justo. Mas sin embargo, estas personas, hermano, hicieron a Jesús la vida imposible. Y lo podemos ver como nuestro Dios, nuestro Señor, sufrió en carne propia el dolor. Él experimentó el quebranto. Él experimentó, hermano, la humillación. Él experimentó, hermano, las llagas en su cuerpo. Nuestro Dios experimentó el dolor paupérrimo que lo hicieron pasar. Mas sin embargo, el Señor vino a mostrar de que el ser humano, que el cristiano va a pasar por muchas penas, que va a pasar por muchas tribulaciones y que van a ver momentos en la vida que van a ser tan dolorosos que aún siendo cristiano no vas a entender por qué está sucediendo las cosas que están sucediendo en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu negocio, en lo que te desenvuelves. Y pareciera que el ser cristiano no sirve, que no te está sirviendo de nada. Y es que en ese momento, hermano, cuando Dios permite que llegue el dolor a nuestra vida, sucede que en ese momento es cuando el enemigo de nuestras almas aprovecha para atacarnos. No solo aprovecha a hacernos sentir el dolor, sino que el enemigo viene con dardos a nuestra mente para tambalear nuestras creencias, para tambalear nuestras convicciones en el Señor. Y es que toda enfermedad, todo problema que llega a nuestra vida, hermano, tiene una escalada, tiene una subida y luego tiene una bajada. Pero en la cúspide del problema es allí donde realmente el cristiano es tambaleado. Cuando uno está en el sufrimiento, cuando uno está sintiendo el dolor de una enfermedad, es ahí cuando el enemigo aprovecha el momento para decirte: mira, eres cristiano, tu Dios es sanador, pero mira cómo estás de enfermo. Mira lo que te está pasando. ¿Dónde está ese Dios que te sana? ¿Dónde está ese Dios que llevó tus enfermedades, que por sus llagas has sido curado?
nos hace interrogaciones el enemigo. Cuando estás pasando por la escasez, te dice: ¿dónde está ese Dios de prosperidad? Ese Dios de abundancia y de sobreabundancia. ¿Dónde está ese Dios de bendiciones? Cuando tienes problemas, sucedió un accidente, el enemigo te dice: ¿y dónde están los ángeles y los arcángeles de Dios que acampan a tu alrededor? Cuando ves que no prospera lo que haces, cuando ves que no sale adelante lo que tú emprendes, y el enemigo viene y te dice: y eso que ofrendas, y eso que diezmas, y eso que cooperes en la iglesia, y mire, en lugar de que vas para adelante, estás yendo para atrás. Y en ese momento es cuando el cristiano se siente, hermano, tambaleado, se siente el cristiano angustiado, porque uno es lo que dice la palabra de Dios y es otro lo que estás experimentando en tu persona o lo que estás viendo con tus ojos, más los dardos del enemigo. Y en ese momento es ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cómo vas a responder cuando tú estás pasando por un problema grande, cuando estás pasando por una enfermedad dolorosa y oras a Dios y Dios no te responde? Ayunas y no miras milagros. Lees la palabra de Dios y no entiendes nada. Te sientes seco espiritualmente. Y pareciera que el Señor se alejó de ti, que estás solo, que no hay quien por ti. Y es en ese momento Dios permite estas cosas en la vida del cristiano. Si usted no ha pasado por el desierto, hermano, espérelo, porque eso va a llegar. En cualquier momento Dios permite. Dice que el enemigo nos pide al Señor. Él pidió, hermano, a Pedro: permíteme zarandear a Pedro, para ver si ese Pedrito es tan macho como dice, o macho me. Permíteme zarandearlo. Y el Señor Jesús le dijo: el enemigo te ha pedido, Pedro, pero he rogado por ti que no te falte la fe. He rogado por ti para que no te falte la fe en medio de las luchas, las pruebas, para que pasando este problema, este dolor que estás pasando, puedas venir a testificar a tus hermanos y decir que Dios es grande, que Dios es poderoso, que pasaste por el fuego pero no te quemaste, que pasaste por las aguas pero no te ahogaste, que vino la tormenta pero no te llevó, sino que saliste en victoria. Entonces podemos ver, y hay varios personajes en las escrituras que experimentaron cosas grandes, y las actitudes de ellos en medio del dolor, ellos tomaron actitudes y quizás se parecen a las actitudes nuestras. Y yo sé que todos ustedes aquí ya han leído la Biblia, pero apunte estos versos para que usted lo lea en su casa, para no extenderme mucho. La palabra del Señor nos habla de un hombre llamado Nimrod. En el capítulo, creo que desde el 8 hasta adelante, pero en el 11 nos habla acerca de la torre de Babel. Dice que Nimrod fue un hombre guerrero, fue un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre que se convirtió en líder de aquella generación después del diluvio. Pero este hombre era tan fuerte, era tan decidido este hombre, que supo cómo Dios trató con la generación de Noé. Cómo el Señor permitió, hermano, 40 días de lluvia, 40 noches, y que ese diluvio exterminó toda la humanidad, e inclusive todos los animales fueron exterminados, fueron raídos de la tierra, hermano, porque habían hecho lo malo delante de Dios, habían ofendido al Señor hasta el punto que Dios dijo: me arrepiento de haber creado al hombre. Y el Señor decidió exterminar aquella generación. Pero cuando Nimrod supo eso, él dijo: es impresionante cómo Dios borró a toda la humanidad. Dijo:
Pero vamos a hallarle la solución a este problema para que nosotros ya no seamos destruidos por Dios. Si Dios mató a esa generación con un diluvio, dijo, nosotros hagamos una torre. Una torre que nos permite llegar hacia Dios y mostrarle que Dios no se puede meter con nosotros. Y decirle a Dios que nosotros también podemos. Y aquí en el verso, en el 11, capítulo 11 de Génesis, nos dice que, dice aquí, Génesis capítulo 11, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla del otro. Y así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. El Señor vio, hermano, la actitud que tomaron estos descendientes de Noé después del diluvio para defenderse en contra de Dios, para decir que no iban a permitir otra vez que un Dios los destruyera por sus maldades, por sus pecados, sino que ellos querían enfrentar a Dios. Y muchas veces esto es lo que pasa con nosotros cuando llega un problema, cuando llega una lucha en nuestra vida. A veces, en vez de refugiarnos en el Señor, en vez de agarrarnos de la mano del Señor, sucede, hermano, que nos volvemos en contra de Dios. Y le empezamos a reclamarle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu gloria? ¿Dónde están tus maravillas? ¿Dónde está todo lo que dice tu palabra? Y empezamos a cuestionar al Señor, empezamos a indagar al Señor y a reclamarle al Señor. Y es allí donde hay que tener cuidado, hermano, nuestra reacción, porque este pueblo, por haber hecho eso, es que Dios los confundió. Fueron confundidos, tenían un solo lenguaje, pero por haber hecho aquello, es que Dios decidió descender con sus ángeles y confundirles la lengua. De repente uno le dijo al otro, pásame un ladrillo, y el otro le dijo, ¿what? Que me pases un ladrillo. I don't speak Spanish. Y luego se voltea el de Quetzaltenango y le dice, Acatojas y Quintir. Y luego se voltea, hermano, al chino y le dice, ya, todos tenían diferentes lenguas, ya no se entendía ninguno. El Señor les confundió el habla, les confundió, hermano, el entendimiento. Y eso es lo que sucede cuando una persona empieza, que en medio del dolor empieces a interrogar a Dios, que empieces a ponerte el tú con el Señor. Lo que va a pasar es que te vas a confundir. ¿Y cuánta gente en medio de una enfermedad, hermano, dejaron de creer en la palabra de Dios? ¿Cuántos en medio de un accidente dejaron de creer en la palabra del Señor? Ahora ellos creen, hermano, se han vuelto ateos. Y de hecho esa es la actitud de las personas, de
de los ateos, de los que dicen que no creen en Dios. Todos los ateos, hermano, enfrentan a Dios, cuestionan la palabra de Dios y ellos, hermano, argumentan en contra de la palabra de Dios. Y están más confundidos porque ahora los ateos ya no saben si son ateos, si son cristianos, o lo que sea. Y así pasa con todas las personas. ¿Cuántos cristianos encontramos en la calle, hermano, que antes creían en el Señor, que predicaban la palabra de Dios, que amaban al Señor, ahora son antagónicos en contra de Dios? Personas cerradas en contra del Señor. Se confundieron, ya no saben qué creer, ya no saben, el Señor los confundió. Por eso, cuando usted está pasando por una lucha, por una prueba, por un dolor, hermano, no indagues a Dios. No te vuelves en contra del Señor. No cuestiones el por qué Dios permitió esa lucha en tu vida, por qué Dios permitió esa enfermedad en tu vida. Porque la última palabra, al final, el Señor tiene la razón. El Señor tiene la razón. No la puedes entender ahorita, no puedes comprender el por qué está sucediendo esto, pero al final, si tú permaneces en fe en el Señor y aferrado en la palabra del Señor, Dios te va a hacer ver el propósito, el por qué pasaste por esa lucha, por esa prueba. Al final vas a darle gracias a Dios que Dios te permitió pasar por eso. Todas las luchas, todas las pruebas, todo el dolor que Dios nos permite pasar, estimados hermanos, es con un propósito de hacernos ver su gloria si permanecemos en Él. Si creemos en Él a pesar del dolor, a pesar, hermano, de todo lo que podamos experimentar como humanos, que nuestros sentimientos estén lastimados, si permanecemos en pie, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Hay otro pasaje que nos habla acerca de otro hombre que pasó también por una lucha, y es acerca de Aarón. Venga conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, verso 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. En este pasaje podemos ver, hermano, que dice que el pueblo de Israel se desesperó. Que el pueblo de Israel dice que viendo que el pueblo, que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Moisés y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos, cuando vieron que Moisés se tardaba en el monte Sinaí, recibiendo los 5 libros de la Biblia, que de Génesis a Deuteronomio, que según los judíos
es en ese momento cuando Dios entregó la Torá a Moisés. Moisés estaba hablando con el Señor. Moisés estaba, hermano, conversando y recibiendo las instrucciones del Señor. Mientras el pueblo abajo del monte se desesperó, se angustió y dieron a Moisés por muerto. Dijeron, este Moisés definitivamente ya se murió, ya colgó los tenis, ya nos abandonó, ahora ya no tenemos un líder, ya no tenemos una persona que vaya delante de nosotros. ¿Qué hacer? Y nosotros necesitamos un líder, necesitamos dioses que vayan delante de nosotros. Y ellos, por esa desesperación, esa angustia que entró en ellos en el desierto, le pidieron a Aarón a que él les fabricara un becerro de oro. Y Aarón, a pesar de ser un gran siervo de Dios, era el sumo sacerdote del Dios Altísimo. Aarón había visto las maravillas de Dios en Egipto, cómo Dios destruyó a la nación de Egipto con 10 plagas. Aarón vio el poder de Dios como nadie lo ha visto a nosotros. Pero Aarón vio la gloria de Dios. Pero Aarón, a pesar de eso, y para el colmo es que en el verso 20 apenas Dios les había dicho que no hicieran imágenes, que no hicieran ídolos, que no se postraran delante de ellos, que no le rindieran culto, porque Dios dijo que adora ídolos, que adora imágenes, Dios lo va a castigar de la primera hasta la cuarta generación. Pero aquel que lo ama con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, Él tendría misericordia por 10,000 generaciones. Pero a pesar de eso, de todo lo que vio Aarón, él ignoró todo aquello y él hizo un becerro. Los comentaristas dicen que es una de las razones por qué Aarón permitió hacer ese becerro de oro, es que los amalecitas atacaron sorpresivamente a Israel. Y dice que en ese ataque de los amalecitas mataron a la esposa de Aarón. Y en ese momento Aarón, siendo un siervo de Dios, hermano, recibió un golpe tremendo a que la esposa del sumo sacerdote la matara. Y él amaba a su esposa, quería a su esposa, y no entendía por qué Dios permitió semejante muerte a su esposa. Estaba viviendo un momento de angustia, estaba viviendo un momento de dolor, un momento de luto. Y en esa cúspide de su tragedia, de su dolor, es que dijo: ¿de qué me sirve ser sacerdote de Dios si Dios no pudo proteger a mi esposa? ¿De qué me sirve vivir para Dios y servir a su pueblo si ese Dios permitió que mataran a mi esposa? Sin duda esto no tiene lógica. Y creo que el pueblo dijo: tiene razón, hagamos un becerro. No importa lo que Dios haya dicho Dios, que no hagamos imágenes, pero el pueblo pide dioses, pide un becerro. Dijo, y pues bueno, dijo, yo era teócrata, dijo, pero ahora me voy a volver demócrata. Le voy a dar al pueblo lo que el pueblo pide, porque esa es la democracia, la voz del pueblo. Por eso que los demócratas, si les piden aborto, aborto dan. Si les piden matrimonio gay dan. Si les piden educación igualitaria en las escuelas para los niños, eso dan.
porque ellos dan lo que el pueblo pide. Si quieren animal, lo dan. Por eso para ellos no hay límites, son liberales. ¿Por qué? Porque son demócratas, lo que el pueblo diga. Y así hizo Aarón, permitió que la democracia dictara su actuar en ese momento. Y él complació al pueblo dándoles un becerro. Y poniéndole en un altar y diciendo: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Es cierto o no? Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Es cierto que fue el becerro que los sacó o fue el Señor de los ejércitos? Amén. No fue el becerro de oro que sacó al pueblo de Israel. Fue Jehová de los ejércitos que liberó a su pueblo con gran poder, con gran gloria, con brazo fuerte. Fue él, hermano, quien liberó a su pueblo. Pero Aarón en medio de ese dolor. Por eso, hermano, ten cuidado cuando estés pasando por una lucha, por una prueba, con tu actitud. Porque puedes, hermano, puedes hacer como Aarón. Irte del Señor y construir tus propias imágenes, tus propios santos. Muchos cristianos en medio del dolor, en medio de la prueba, se vuelven guadalupanos. Santo. Se vuelven del Cristo negro de Esquipulas, de San Caralampio, del niño de Atoche, de San Marcos, de San Cudo. Otros se van con los musulmanes, otros con el budismo, otros con Krishna. Otros ahí ya traen. Porque dijeron: Dios no funcionó. La palabra de Dios no funcionó y quizá esta estampilla sí me funcione. Quizá esta deidad quizá este sí me va a funcionar. Quizá si yo voy y hago ¿cómo le dicen las personas? Hago una romería a tal basílica, quizá me voy a sanar. Se vuelven hacia sus dioses, construyeron sus dioses. Pero Aarón, por haber hecho eso, trajo una maldición grande sobre su vida, sobre la vida de sus hijos y sobre todo el pueblo de Israel. Porque si hay algo tan abominable delante de Dios, es la idolatría. Si hay algo tan que Dios no soporta, es la idolatría. ¿Por qué es tan mala la idolatría? Porque sustituye algo viviente, algo poderoso, por algo insignificante, por algo literal, por algo que no tiene vida. Por eso el peor pecado, la peor humillación que pueda hacer un ser humano en su vida es considerando Dios a un objeto en lugar del Dios viviente. El Dios que te da el aliento de vida, el Dios que te hace andar sobre tus pies y que le des la espalda. Él es lo más abominable que existe. Por eso Dios, hermano, no quiere. Él mismo dijo: no hagan imágenes de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. No hagan imágenes, no se postren delante de ellos, porque Dios no tiene figura. Dios no tiene figura. Dios es luz accesible. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, solo lo podemos sentir cuando le alabamos, solo podemos sentir cuando lo glorificamos.
tocamos, solo podemos sentir su presencia, que Él es real, que Él obra milagros, pero a Él no lo podemos ver. Aleluya. La actitud de Aarón en medio del dolor lo llevó a la idolatría, lo llevó a la falsedad y lo llevó a la maldición. Y esto pasa en el pueblo cristiano. He visto en mi caminar cristiano gente, mujeres con velos, con faldas largas, y los he visto ir detrás de las imágenes. Los he visto. He visto hombres que antes amaban a Dios, predicaban al Señor, ahora cargan su ídolo dentro de su cartera. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con el evangelio que practicaban? ¿Qué pasó con las promesas de Dios? ¿En dónde quedó esos principios que un día abrazaron? Pero todo ser humano puede pasar por eso y le puede ocurrir eso porque a todos nos llega el dolor. A todos nos llegan momentos difíciles y en ese momento muchas veces es cuando cambiamos de rumbo y dejamos al Dios Todopoderoso y nos vamos detrás de los dioses que nos recomiendan las religiones y el mundo. Por eso cuando usted está en un dolor, cuando usted está desesperado, no se aleje de Dios. Mantenga una actitud de fe, mantenga una actitud de confianza, que de un momento a otro el Rey de la Gloria se levantará a su favor y lo levantará de ese problema que está pasando. Él lo levantará, Él lo exaltará, Él tendrá misericordia de usted, porque Él ha prometido que Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. En un momento a otro sucederá el milagro, pero hay que mantenerse firmes creyendo en el poder de Dios que de un momento a otro podrá, hermano, manifestarse. La desesperación, dígale que está a su lado, ten cuidado cuando estás desesperado. Ten cuidado cuando el dolor te llega y te duele. Ten cuidado de no fabricar tus ídolos y dejar al Dios Altísimo. Vamos con otro personaje en Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28 del 1, dice así: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Verso 3: ya Samuel había muerto y todo Israel había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por Suem, ni por Urim, ni por los profetas. Jehová no respondió a Saúl. ¿Por qué no lo respondió a Saúl? Porque Jehová había desechado a Saúl por haber desobedecido la orden del Señor, que le dijo que fuera a exterminar a los amalecitas, pero él no cumplió la orden que el Señor le dio. Dejó vivo a las mujeres y el mejor ganado de los amalecitas,
y trajo al rey de los amalecitas, lo dejó con vida, y por no haber obedecido al Señor es que Dios lo desechó como rey de Israel, le quitó el reino y se lo pasó a David. Y dice la escritura que el Señor se apartó de Saúl, hermano, quitó su Espíritu Santo de Saúl, y dice que un espíritu malo, un demonio de parte del Señor vino a Saúl a atormentarlo. Y aquí estamos viendo, Saúl enfrentó un problema grande. Se le juntó el pueblo de Filistea para hacerle la guerra a Israel. Un enemigo fuerte, un enemigo grande, y él dice que tuvo miedo. Diga conmigo: miedo. Miedo. Ten cuidado con el miedo. Y dice que se turbó. Diga conmigo: turbación. Ten cuidado cuando estés turbado. Él tuvo miedo, él tuvo miedo, él se turbó en su corazón, hermano. Y ya no sabía qué hacer, y lo peor es que Samuel, el profeta de Dios, se había muerto. Su pastor se había muerto, su líder se había muerto, el que le decía, a pesar que el Señor ya lo había desechado, pero Samuel respaldaba a Saúl. Inclusive Samuel oraba por Saúl, hasta Dios le dijo: ya no ores por ese ingrato porque ya está desechado. Ya no ores por él. Y hermano, ya no había Saúl, ya no había profeta. Saúl quería saber cómo tratar esa guerra, cómo ganar esa guerra, cómo vencer a los enemigos de Israel, pero ya no había profeta quien le dijera a Saúl cómo armar la estrategia de la victoria. Y él clamó al Señor, él oró al Señor y quizá ayunó al Señor, pero dice la escritura que Jehová no le respondió. El Señor se quedó en silencio. Consultó por el Tumín, consultó por el Urín, le consultó a los profetas menores, y el Señor no le respondió. El Señor se quedó en silencio. Va a haber momentos en la vida del cristiano que vas a orar mucho y Dios no te va a responder. Va a haber momentos que vas a ayunar, que te vas a humillar delante de Dios y Dios no te va a responder. Va a haber momentos en que vas a practicar todo lo que la escritura dice y simplemente pareciera que tu oración, tu clamor no llega al techo. Dios está en silencio. Dios está en silencio. Esperas un sueño, no llega un sueño. Esperas una revelación, una palabra, y simplemente no hay nada para ti. ¿Cuánta gente, hermano, cuando veo esto, me escribe y me dice: hermano, lo estoy llamando, lo estoy escribiendo, quiero que me dé una palabra? Y yo le digo: Señor, ¿qué palabra le doy? Simplemente no hay nada. Porque muchas veces Dios se queda en silencio. Dios nos deja por un momento para ver cuál va a ser tu actitud en el silencio de Dios. ¿Cómo vas a actuar cuando Dios no te habla? Cuando llamas a tu best friend y no te responde, y le vuelves a llamar y no te responde, le escribes y por email, por texto, y nada que te responde. Y peor si es tu novia o tu novio, te va a doler y va a decir: ya nunca le voy a llamar a este ingrato, ni le vuelvo a escribir, por maleducado, por majadero, por no responder. Uno se enoja, se molesta uno porque uno aprecia a esa persona y uno quiere que lo responda.
Pero ¿qué tal cuando Dios no te responde? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cómo vas a actuar cuando Dios se quede en silencio? Cuando Dios mantiene la boca cerrada, ¿cuál va a ser tu actitud? Y aquí podemos ver a Saúl. Lea todo el capítulo 28 en su casa y usted se va a dar cuenta que como Dios no respondió a Saúl, como Dios no lo respondió a través del Tumín y el Urim y los profetas menores, no respondió, pues dijo, bueno, si Dios no me responde, pues no hay problema. Dijo, voy a llamar a Walter Mercado. Voy a llamar a Selecta. Y no estoy haciendo publicidad. Voy a llamar al brujo mayor de México. Santo. Voy a llamar a la pitonisa de Guatemala, de El Salvador, de Honduras. Voy a hacerle una consulta a ver qué me dice las estrellas, a ver qué me dicen las cartas, a ver qué me dicen los huesos de muertos. Saúl dijo, quiero ir a la pitonisa de Endor. Quiero ir, dijo Saúl, a hacer una consulta a la adivina de Endor. A ver, quizá a través de esa adivina me va a dar una palabra, me va a dar las instrucciones de Dios para poder salir de este problema. Y así hizo Saúl, se fue, hermano, a la adivina de Endor. E inclusive después de porque Saúl hizo cosas buenas, que también limpió la tierra de Israel de los brujos, de los adivinos, pero ahora él ya necesitaba un brujo. Y para que no se asustara la adivina de Endor, él se tuvo que disfrazar, Saúl, para poder acercarse a esta mujer. Él se disfrazó y llegó, hermano, a consultarle a la adivina de Endor para que le dijeran cómo puede salir de ese problema. Le planteó a la adivina que hiciera venir el espíritu de Samuel para que Samuel, después de muerto su espíritu, le diera una profecía, le diera instrucciones para tomar, hermano, la victoria. Y la adivina de Endor, hermano, hizo lo que tenía que hacer con sus artes mágicas, con toda su sabiduría que ella tenía. Dice la escritura, no lo digo yo, que trajo el espíritu de Samuel. Hizo que el espíritu de Samuel viniera y apareciera, y la bruja de Endor se asustó cuando vio que el espíritu de Samuel empezó a salir allí y dijo, ¿qué miras? Le dice Saúl a la divina, y le dice, veo a un hombre barbudo con una túnica blanca, dijo, un hombre imponente, y dice que Saúl reconoció que era Samuel, se postró sobre la tierra y hizo grande reverencia. Y el espíritu de Samuel le habló a Saúl. Le digo, ¿por qué me has hecho venir? ¿Por qué me hiciste venir después de muerto? Y Saúl le dice, discúlpame, pero la verdad es que yo te necesito, a pesar que ya estás muerto, pero yo necesito tu ayuda. Los filisteos se han reunido, nos han provocado la guerra, estoy viviendo la angustia, estoy atemorizado, estoy turbado. Necesito que me des una palabra, necesito que me guíes. Porque Dios no me ha respondido, porque el Tumín no me respondió, el Urim no me respondió, los otros profetas no me respondieron, el Señor está en silencio. Por eso tuve que tomar este paso con la pitonisa de Endor, para que a través de ella pudiera llegar a ti, y quiero que me des una palabra.
Y dice la escritura que Samuel sí le dio la palabra. Y le dijo, mira Saulito, le dijo, aquí te va la profecía. Mañana te van a matar. Y no solo te van a matar a ti, sino van a matar a tus hijos. Y el pueblo de Israel caerá en grande derrota. Todo eso sucedió porque Saúl se fue, hermano, con la bruja y no confió en el Señor a pesar del silencio de Dios. Y en lugar de encontrar una palabra de Dios, a él le profetizaron su muerte, la muerte de sus hijos y la muerte de miles de israelitas. Cayó sobre él grande problema. Se metió en un problema aún mayor por haber ido a esos lugares. Y pareciera una historia esto, pero esta es una realidad en el pueblo cristiano. ¿Cuánta gente cristiana ha ido? No ha llamado por teléfono, ha ido al consultorio de la divina de Endor. Han ido al consultorio del brujo mayor. Han ido al consultorio del psíquico de su ciudad. No ofrendan, no diezman, no cooperen en la obra, pero al brujo sí le van a dejar todo. ¿Cuánta gente ha ido, hermano, para que les leyeran la mano? ¿Cuánta gente hay que les tiren las cartas? ¿Cuántas personas todavía tienen sus amuletos? Había una señora que traía un montón de llaves y traía una cosa negra allí dentro de sus llaves. Y le dije, señora, le dije, mire, trae algo en la bolsa, trae como una basura. Y le dije, no, no es basura. Me dijo, es mi pata de conejo para la buena suerte. ¡Santo! Y eso me hizo reír. Y estaba también en Seattle, Washington, y con unos hermanos me llevaron a comer a su casa y toda la cosa, y de repente entro yo a la casa y veo unos cachos, sí, grandototes los cachos en la puerta, y me llamó la atención, cachos por allá, y en la otra puerta hebillas por acá, y soy muy curioso, y dije, ¿y esos cachos, hermana? Le dije yo a la hermana, y esas hebillas, le dije, ay, varón, me dijo, pues mi marido todavía sigue con esas cosas de los amuletos, me dice. Y ahí tienen los cachos, dice, para que las malas energías no entren en la casa. Y en el otro lado, dice, ahí tiene las hebillas de caballos, dice, para que la buena suerte llegue a la casa. Y yo dije, ¿y dónde está la calaca? Dije yo, para que no entre la muerte. Pero eso es una realidad. ¿Cuánta gente a veces hemos orado por personas que pasaron por una lucha bien grande y se fueron con la pitonisa de Endor? Ahora están peores. Ahora están viviendo cosas grandes, turbadoras en sus vidas, por haber ido en esos lugares y no haber confiado en el Señor. Santo. La angustia, cuando enfrentes un gran problema en tu matrimonio, con tus hijos, con tu ministerio, con tu negocio, con tu trabajo, no te vayas a la pitonisa de Endor. No te vayas al tarot. No te vayas al cementerio a ver qué te dicen los muertos. Aférrate al Señor. Aférrate a la palabra de Dios. Sigue confiando en el Señor. Porque si vas allá, lo único que vas a encontrar es la muerte. Si te vas
al consultorio de los que se anuncian en la televisión, lo único que vas a encontrar es la muerte para ti, para tus hijos y para tu familia. Mejor mantente confiando en el Señor. Nadie tiene la solución a tu vida. Nadie. Es cierto que los brujos tienen poder, no podemos negar eso, aquí lo estamos viendo. La pitonisa de Endor hizo venir el espíritu de Samuel. Tienen poder los brujos, tienen autoridad, pero no toda la autoridad. Muchos dicen, llámanos y te vamos a decir los números de la lotería. Si estos tipos supieran los números de la lotería, irían a comprarla y dejar la brujería y vivir millonariamente. Pero con ni ellos mismos no saben para ellos, menos van a saber para usted. Yo te soluciono los problemas, llámame. Y están más en problemados ellos que uno. Hay que ser sabio. Yo te voy a hacer un trabajo para que tu negocio prospere, para que tengas éxito. Y ellos están más amolados que uno. Entonces no hay nada mejor que confiar en el Señor, que seguir esperando en Dios a pesar de que Él se quede en silencio, a pesar de que Él aún no le place respondernos, seguir confiando en el Señor. Amén. Y termino con la esposa bendita de Job. Job capítulo 2, 7 nos habla, hermano, dice que Satanás, oiga, pidió zarandear a Job. Y el Señor lo permitió, porque Dios permite a que sus siervos pasen por el dolor. Y la primera angustia que le dio el enemigo a Job fue la enfermedad de la sarna. ¿Cuántos conocen la sarna? Una enfermedad terrible cuando se apodera del cuerpo. Y dice que Job agarraba una piedra para tallarse el cuerpo porque no aguantaba la picazón del cuerpo. Se sentaba en el polvo, hermano, a mitigar esa angustia que sentía en su cuerpo. Y la esposa de Job, en lugar de orar, en lugar de darle ánimo, en lugar de motivarlo para que le echara ganas, salir adelante de ese problema, le dice: maldice a Dios y muérete. ¿De qué te sirve ser justo, recto, honrado, temeroso de Dios? Y mira cómo estás enllagado, mira cómo estás. Y eso que Dios te ama, y eso que Dios te quiere, y eso que eres el favorito de Dios. Imagínate si no tuvieras Dios. En otras palabras, está diciendo: ¿de qué te sirve tener a Dios si estás pasando por ese problema? Y le dijo: mejor maldice a Dios y ya muérete, acaba con tu vida, suicida. Pero la respuesta de Job, que debe ser la respuesta de todo cristiano, le dice a su mujer: has hablado como una mujer fatua. ¿Acaso solo recibimos de Dios lo bueno y no lo malo también? Dios, hermano, nos da cosas buenas, pero Dios también permite las luchas, las pruebas, el dolor en nuestro caminar para ver su gloria. Ana dice que Dios es el que da la vida y quita la vida, que Dios es el que levanta del muladar y lo exalta, que Dios es el que exalta y es el que humilla, que Dios es el que enriquece y es el que empobrece, que Dios es el que da la vida y es el que quita la vida. Dios es todo.
y Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiere hacer y nadie puede decirle a Dios cómo proceder porque Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Por eso cuando estás pasando por un problema, por una angustia,